generales, en la parte del aparato respiratorio, también en la parte pero que algunos signos, síntomas, en general signos y síntomas, la actitud, posición, facies, tipos de marcha, y tenemos que tomar en cuenta todo eso. Y es importante recordar que hacemos de administración todas las clases, porque al final, o en las siguientes clases, seguramente vamos a volver a preguntarles del tema que hemos aprendido. Entonces, siempre estén atentos, por favor. Habíamos visto la parte de la historia clínica, ¿no? Más o menos un bosquejo de lo que es la historia clínica. Vamos a continuar. Algunos signos y síntomas vamos a empezar a describir de forma general. ¿Sí? Para la parte práctica, vayan buscando todo el material que hemos referido, mandil, base, todo eso. El nombre, vayan bordando el nombre en el mandil, por favor. Ahí están, generalidades. Seguimos en la parte de generalidades. La luz, por favor, en esta parte. Entonces, lo que nosotros normalmente vamos a ver en la materia, pues, el estudio, como dijimos, de los signos y de los síntomas. Obviamente, cada persona, cada paciente tiene su particularidad. No es lo mismo, digamos, un paciente con otro, por más que sean hermanos de por ahí, capaz no va a ser la misma signo-sintomatología. Las manifestaciones de la enfermedad son variables, cuadros particulares, y además de eso tenemos que individualizar cada persona. Puede ser que una persona tenga mayor sensibilidad al dolor que otra, digamos. Por ahí, con un pequeño dolor, el paciente puede perder la conciencia por eso. O viceversa, uno puede tener mucho más resistencia al dolor. Recuerden que las damas tienen mayor el umbral del dolor, o sea que resisten más el umbral del dolor, las damas, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que es muy particular y va a depender mucho de los signos y los síntomas que los pacientes puedan manifestar. Entonces tenemos que nosotros tratar de, en la anamnesis, de recabar la mayor cantidad de datos para poder llegar a un buen diagnóstico. Recordar que el médico tiene que saber extraer estos datos. La clásico que preguntamos es qué, cómo, cuándo, por qué, ¿no? ¿Qué es lo que refiere? ¿Cuándo empezó? Para ver una cronología de qué momento. No es lo mismo que el doctor acaba de dolerme el pecho, tiene digamos 50 años, sexo masculino, diabético, hipertenso, estresado, acaba de dolerme el pecho, el tórax hace 30 minutos y no me calma, y me duele y me duele. A que te diga, doctor, este dolor ya lo tengo hace 3 semanas, pero no me pasa, pero me duele. ¿Será lo mismo? No. Probablemente 30 días de dolor pues no debe ser algo, una neuritis, una condritis, un TLC, no sé. Pero en cambio, si tiene dolor agudo y no calma, tendré que descartar, no será un infarto. ¿Se dan cuenta? Va a ser diferente. Obviamente voy a buscar los signos. En el infarto habrá irradiación al hombro izquierdo, habrán signos vasovagales, náuseas, por ahí, vómitos, diaforesis, pálido, hipotenso. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. Pero tenemos que tomar en cuenta todas las características. ¿Qué? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Y por qué cree que empezó el proceso? Porque siempre hacemos en todas las anamnesis, ¿no? Hay que votar y correlacionar los datos proporcionados por el paciente. Tenemos que tomar en cuenta todo eso. Entonces, ¿cuál es, digamos, la consulta más frecuente de los pacientes?
¿Qué es lo que más nos piden? ¿Por qué vienen a la consulta? Claro, que los pacientes vienen por... ¿Y por qué vino recién? Es que me empezó a doler justo de la madrugada. ¿Por qué? La consulta es simple. Preguntar qué, cómo, cuándo, por qué. Y en este caso se tiene un dolor preguntar. ¿El dolor es algo subjetivo o es algo objetivo el dolor? Porque solo el paciente lo refiere. Y nosotros podemos evaluar de acuerdo a una escala. La intensidad, por ejemplo, las características. Nosotros podemos tomar en cuenta de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, hay varias hemotéticas, para no olvidarnos la intensidad, la irradiación, para ver las características, la localización, el momento de aparición. Entonces, para recordar todo eso, hay varias hemotéticas. Por ejemplo, puede ser Alicia, o lo que nosotros mencionamos es activia, aparición, el tipo de dolor, activia. Entonces, con eso no podemos nosotros olvidar la intensidad, la localización y demás. Por ejemplo, esta sensación, este síntoma de dolor, del latín que significa pena o castigo, una sensación molesta que aflige, que da incomodidad. Un problema puede ser ya sea no simplemente algo objetivo, también puede ser algo subjetivo. Hay pacientes que tienen un problema psicológico, un problema, una adicción, una depresión, y pueden manifestar con signos, sí, más que todo con síntomas, más que con signos, pero pueden manifestar. Entonces, pero obviamente lo que más nos llama la atención, que el dolor pues pueda deberse a un problema orgánico, obviamente, y de acuerdo a eso la localización. Dolor altamente variable, repito, hay muchas personas que tienen diferentes umbrales del dolor. No implica patología necesariamente, o sea, no puede ser que sea un problema netamente patológico. Por ejemplo, la dismenorrea, que es el dolor en la menstruación, no significa que pueda ser algo patológico, algo fisiológico probablemente, y va a depender mucho del umbral del dolor, pero no indica por eso patología. ¿Se dan cuenta? No indica la gravedad necesariamente. Puede que tenga un gran dolor, pero puede ser que no necesariamente sea algo gravísimo, por decirlo así. Es una vivencia individual. Mucho depende también de la cultura, ¿sí? De la idiosincrasia, de las emociones. No es lo mismo, por ejemplo, algunas personas que pueden, qué sé yo, caminar descalzos, que capaz nosotros nunca vamos a caminar descalzos por ahí. Es diferente el umbral del dolor, ¿sí? O sea que podemos tomar en cuenta varias, en este caso, circunstancias. Va a depender mucho de la idiosincrasia de las personas. Por ejemplo, en el área rural, sobre todo en el occidente, por ejemplo, dismenorrea, muy poco, digamos, toman como en cuenta, por decir algún síntoma, ¿sí? Orgánico, ¿será? O algo funcional, sí, tendríamos que tomar en cuenta si es algo orgánico o puede ser funcional. Por ejemplo, si es algo orgánico, generalmente es localizado. Doctor, me duele acá en esta parte, hipocondrio derecho. Si es localizado y me indica de gran manera, pues yo creo que es algo orgánico. Se va a decir que es un cólico por ahí biliar, ¿no? Puede ser que sea un problema de la vesícula. Pero si me dicen, doctor, me duele por aquí, me camina, me parece que es algo más funcional. ¿Se dan cuenta? O sea, mucho depende también si es orgánico o funcional. Esta mnemotecnia es clave para poder tomar los detalles, por ejemplo, en lo que es las características del dolor. Aparición, tipo, intensidad, localización, irradiación, la evolución y los fenómenos que van asociados. Entonces, nosotros tendríamos que preguntar ¿cuándo? ¿Qué tipo de dolores? Yéndonos, por ejemplo, a un cólico renal. ¿Cómo es un cólico renal? ¿Cómo viene el dolor? El paciente con cólico renal
Te va a decir, doctor, empezó de repente, estaba durmiendo y de repente me dio un dolor. Hace 10 minutos o hace 5 minutos y no me para. Es un dolor que comprime, doloroso, te oprime. Y uno se retuerce. ¿Alguien tuvo cólico renal? ¿Por acá? Es frecuente, ¿no? Por la deshidratación puede darse también. Entonces es sumamente doloroso. Intensidad, recordar que la intensidad podemos ver con la escala de Eva. Del 1 al 10 podemos también simular, o sea, preguntar ¿cuánto le duele del 1 al 10? Uno puede ser un dolor muy leve, 10 es el peor de los dolores. Realmente el cólico, cuando es cólico, el paciente se duele y grita de dolor. Y puede hasta tumbarse. Cólico, obviamente. El cólico puede pasar, si el cálculo pasa, normalmente cede el dolor. Entonces, intensidad puede ser dependiendo, repito, de las características de la persona, puede ser tranquilamente 8, 9, 10 en cólico. Localización, ¿dónde está localizado? El doctor empezó a caer en la espalda, por decir. Acá está, en la espalda baja, y no me cae. Irradiación, ¿a dónde va el dolor? Les cuento que de la espalda baja me va hasta la región de los genitales, donde está irradiado desde la región de fosa renal a flanco derecho, puede ser, o ilíaca derecha, y a la región de los genitales. O sea, esa es la irradiación de un cólico renal, por ejemplo. Evolución, ¿qué es lo que mejora o lo que puede, digamos, empeorar el dolor? ¿Cómo está? Que no me cede, no. Sigo, no, está peor cada momento, más. Fenómenos asociados, ¿qué otras molestias tiene usted, doctor? Además de orinando con sangre, por decir. ¿Cómo se llama la orina con sangre? Hematuria. Entonces, el cólico puede venir con hematuria además, y también puede venir con náuseas, vómito. ¿Qué tendremos que hacer? Obviamente, atender al paciente, preguntar si me dice los datos, tendrá que dar un anti. ¿Qué puede ser? Un antiinflamatorio, sí. Puede ser un antiinflamatorio, un analgésico. Puede también un antiespasmódico, pero finalmente con un analgésico va a ir pasando. Un analgésico. Buena hidratación, bastante líquido, si es por vía endovenosa también. Y normalmente pasa. O sea, ¿cuándo duele? Cuando el cálculo desciende desde el riñón. ¿Por dónde desciende la orina del riñón? Por los uréteres. Al paso del riñón a los uréteres es donde va produciendo dolor y además va desgarrando y produciendo hematuria. Ese es el problema. Pasa a vejiga, bueno, prácticamente ya cede el dolor. Entonces, aquí bien es importante para poder entender todo esto. Entonces, vamos a ir describiendo cada uno de estos. Por ejemplo, el tipo de dolor puede ser lancinante, como una lanza, doctor, como si hubieran dado como una lanza. Urente, como algo como un quemazón, algo que quema. Por ejemplo, lancinante puede ser una neumonía, puntada de costado. Urente, transmitante, por ejemplo, en el herpes zóster es un dolor de tipo urente, como un quemazón que el paciente refiere. Sordo, generalmente en las neoplasias puede ser un dolor sordo. Desgarrante, puede ser pulsátil. Cólico, ya dije, cólico es sumamente, el paciente se retuerce, puede retorcerse y hasta perder la conciencia. Dolor puede ser, recordar que nosotros lo referimos en la parte semiológica como algia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama, por ejemplo, un dolor qué sé yo, de una pieza dentaria, por decir? Odontal, el prefijo que tenemos, o que es justamente de semiología, vamos de algia. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un dolor del hígado? Hepatoalgia. Sí,
una cefalalgia podría ser, dolor de cabeza. A ver, otra, dolor del conducto auditivo. Otalgia podría ser. ¿Se dan cuenta? O sea que la terminología algia para entender que es algo que está molestando en relación a un dolor, como otras palabras, ¿no? Superficial puede ser o puede ser profundo, los superficiales en abdomen, sobre todo, punzante, localizado en crítico, somático puede ser, en profundo puede ser algo difuso, vago, mal definido, más delimitado, y realmente puede ser un proceso visceral, ¿no? Entonces, a veces no puede definir, no sabe si es profundo o superficial. Doctor, me duele y me duele. No te mato decir es superficial. Tú tienes que tomar en cuenta eso. Interrogatorio, TINIEF, intensidad, dijimos la escala de EVA. Desde 0 hasta 10 puede ser, donde 0 no hay dolor, 1 realmente dolor. Hasta el peor de los dolores, 10 sobre 10, el peor de todos. Con esta escala analógica de EVA. Con carita, para ver desde lo que es sin dolor, dolor leve, moderado, severo, muy severo, hasta el máximo de los dolores. Esta escala nos ayuda a evaluar. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Del 1 al 10 me duele, doctor, 9, es intenso. Del 1 al 10, doctor, me duele 2. Me parece que no es tanto, ¿no? O sea, uno va evaluando de acuerdo a esta escala. Lo mismo, puede asociarse a otros síntomas subjetivos, obviamente. Tenemos que ver todo eso, ¿no? Puede haber además el dolor, sudoración, fatiga, náusea, taquicardia, puede perder la conciencia, puede que el paciente esté insomnio, no tenga sueño, está con insomnio, no duerme por el dolor, respuesta a analgésicos. Recordar que normalmente los pacientes responden al dolor. Recordar que hay un dolor somático. También puede haber dolores de tipo visceral, obviamente, puede haber dolores de tipo psicógenos, sí puede haber. Neuropáticos también puede haber. Normalmente, ¿qué analgésico ustedes emplean para cualquier dolor? Paracetamol, sí. Recordar que los pacientes normalmente vienen, repito, por el dolor. Si no hay dolor, no vienen. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con un dolor de cualquier origen, tenemos que calmar, obviamente. No sé, a ver, una neumonía que esté con dolor, un derrame cerebral que refiere al dolor, que tenga un problema. En abdomen, mucho cuidado. En abdomen, si ustedes tienen un dolor, no usen analgésicos mientras no tengan el diagnóstico. Una vez que tenga el diagnóstico, ya podemos calmar. Imagínate que sea una apendicitis y tú calmas el dolor, se va a perforar el apéndice y va a ser una peritonitis. ¿Por qué? Porque calmando el dolor, el paciente no va a sentir dolor, y cuando ya pase el efecto del analgésico, pues va a empezar con el dolor y por allá puede ser tarde y ya es una peritonitis. En abdomen siempre tengamos en cuenta eso, ¿les parece? No usar en lo posible, si no estás seguro del diagnóstico, analgésico. Pero doctor, eso no quiere dolor, ¿qué hago? Obviamente, puedes usar, no sé, omeprazol para empezar a atenderlo. Bueno, si sabes cuál es la causa, pues adelante. ¿No? Para eso un cólico biliar, obviamente tienes que dar un antiespasmódico, bueno, planito para hacerlo. Y empieza a retorcerse, este es un cólico localizado, hipocondrio derecho, seguramente debe ser. Pero, ¿qué tal si es en fosa ilíaca derecha el dolor? Pero es medio vago. ¿Qué van a pensar en fosa ilíaca derecho? Aquí abajo. Ahora una apendicitis acá abajo. Pero hombre, no. ¿Qué van a pensar acá? Dolor en fosa ilíaca derecha, una apendicitis. O sea, va a depender mucho de dónde está ubicado el dolor. Pues tiene un cólico biliar ahí, un hipocondrio derecho. ¿Sí? Problemas gástricos, úlcera duodenal, qué sé yo, úlcera gástrica sobre todo. Va a ser epigástrico, bueno. Aneurisma, roto para acá. O sea, va a depender mucho también, ojo, mucho cuidado, en la parte del epigastrio, por ahí, también puede darse un dolor en la parte del epigastrio. Y puede ser que es un infarto. ¿Cuándo? Cuando el infarto es de cara inferior.
parte de la cara inferior, el dolor puede ser que se irradie a la región del epigastrio, ten mucho cuidado. Entonces, normalmente si hay un proceso, cualquiera que sea de dolor, o sea, una algia, normalmente ¿qué usan aparte del paracetamol? Como les digo, van a usar bastante analgésicos para que tengan mucho cuidado. Sobre todo en abdomen. En abdomen es muy riesgoso usar analgésicos si no saben el diagnóstico. Repito, imagínate que sea una apendicitis, repito. Con el analgésico va a ceder, pues, y el paciente puede llegar a hacer una perforación y eso va a ser gravísimo porque vas a tener que hacer una cirugía, una laparotomía en este caso, vas a tener que lavar con bastante solución fisiológica si antes el paciente no se complica y puede llegar a hasta orbitar el paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces mucho cuidado en el abdomen, sobre todo con analgésicos. Si no estamos seguros del diagnóstico, no damos lo que es justamente analgésico. En apendicitis, ya que estamos acá, por ejemplo, hay una característica que es la cronología de Murphy. ¿Alguien se acuerda? Sí, se acuerda, creo que han visto. ¿Usted? ¿Cronología de Murphy? ¿Alguien se acuerda? En apendicitis. Usted, adelante. De Murphy es desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterior, se traza una línea, se lo divide en tres. Acá por le digo perdiendo, perdón. Usted. Ya va a descartar. Sí. Sí, sí. Bien. ¿Está bien? Recordar que en la cronología de Murphy, por ejemplo, en una apendicitis, el paciente refiere dolor en epigastrio. Sí, claramente, y que va a ir migrando el dolor a las pocas horas a fosa ilíaca derecha, obviamente acompañado de otros síntomas, náuseas, puede llegar a vómito, anorexia, pero la característica es esa. Le diga, doctor, empezó en la boca del estómago y después se me fue acá abajo. Empezó en epigastrio y luego se fue a fosa ilíaca. Tendría que pensar en una apendicitis. Lo más probable, tendría que hacer inmediatamente lo que se llama, ¿cómo se llama esta maniobra? Voy a hacer una palpación profunda, comprimo y suelto bruscamente. ¿Cómo? ¿Quién dijo Bloomberg? Ya, Bloomberg, sí, Bloomberg. Recordar que el dolor en fosa ilíaca derecha tendría que corroborar con otros. Hay muchísimos signos que puedo hacer, maniobras que puedo hacer, pero una sencilla es comprimir el abdomen en la región de fosa ilíaca derecha y de repente bruscamente suelto. También todo, ¿no? Al que le toca va a pasar acá a demostrar lo mismo que estoy haciendo. Comprimo y suelto bruscamente. No es soltarlo en cámara lenta, es bruscamente. ¿Se entiende? Fosa ilíaca para que haga como un rebote. ¿Entendido? Bien. Entonces, acá yo puedo tomar en cuenta en fosa ilíaca derecha, digamos, esa característica. Obviamente, cuando tenemos un paciente con dolor, cualquiera que sea, usamos bastantes analgésicos, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Está llevando farmacología este año? ¿Ya ha llevado? Entonces van a ver los AINES, por ejemplo. ¿Cuáles son los AINES? ¿Alguien me puede recordar? Paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco. ¿Alguien me puede hacer recuerdo? AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Paracetamol no entra en esta clasificación. ¿Cuáles son los AINES? Ibuprofeno, ya. Diclofenaco. Ketorol. Es lo que más se emplea en el mercado. Obviamente estos tres
tienen tres características estos aires, tres características. Son antiinflamatorios, Sí. analgésicos y además antipiréticos. O sea, los aires sirven para tres cosas, pues. Para el dolor, para la inflamación y para la fiebre. ¿Estamos de acuerdo atrás? ¿Están de acuerdo atrás? ¿De acuerdo están? ¿Lo están escuchando? Ya saben que van a pasar enseguida, después de la clase, las preguntas que hagamos. Ponen atención, díganme. ¿Perdón? Estilo de Rubén. El dolor a la descompresión brusca. Así es, ¿lo entendió? Entonces su compañera pregunta, ¿qué es lo que va a evidenciar en el signo de Bloomberg? ¿Dónde se hace el signo de Bloomberg? O ilíaca derecha. Yo tengo que comprimir, digamos, el paciente, o ilíaca derecha. Comprimo, pues digo, meta aire, inspire profundamente y exhale. Voy profundizando y de repente suelto. ¿Dónde está el dolor? No a la compresión, más va a ser a la descompresión. Oye, como le digo, es como si fuera un rebote que hace en la parte de la boca. Dolor a la descompresión. Bueno, la localización, obviamente, repito, estos analgésicos hay que saber usarlos. Para ir con ustedes tomando los analgésicos, por ejemplo, el ketorol es mucho más analgésico que sus otras dos características, pero igual sirve para ustedes. ¿Entendido? Ibuprofeno es más, por ejemplo, para la fiebre que se usa, también para el dolor, que antiinflamatorio, por decir. El diclofenaco es más antiinflamatorio, pero también sirve para el dolor y para la fiebre. O sea, tienen esas tres características, pero algunos más son efectivos en algunas de esas características, por decirlo. ¿Entendido? Bueno, hay muchos más aires, obviamente, pero esas son las que más empleamos. Sigamos. En localización ya les dije dónde puede ubicarse. Colectobiliar si es el post ilíaca derecha. El epigastrio, obviamente voy a pensar en que sea una úlcera gástrica. Ya le dije el cólico renal de la parte de la región lumbosacra puede ir hasta la parte de los genitales. En un infarto de miocardio, la irradiación puede ser importante. El infarto, dolor en región precordial, hombro izquierdo, el dolor puede ir de la región hasta la región cubital, ¿no? En relación a lo que es, por ejemplo, un cólico renal, desde lo que es la fosa renal hasta la región de los genitales. Otra mnemotecnia para que no se olviden nunca, por ejemplo, es Alicia. Igual también se usa. Alicia es lo mismo, pero, por ejemplo, antigüedad, comienzo del dolor, localización, la intensidad, características y la duración, atenuación o aumento, que es lo mismo que nosotros hemos visto en arritmia, ¿no? Pero con otra mnemotecnia. El dolor, antes de que me olvide, es importante conocer siempre. Por ejemplo, imagínate que tengas una fractura y el paciente, o cualquier otro tipo de dolor, pues, lo que ustedes quieran, después de poco operado, se puede dar en goteo continuo, sí, pero también podemos dar en horario. A veces uno da analgésicos y le administra una ampolla, digamos, intramuscular cada 24 horas. Pero no nos damos cuenta que la vida media, por ejemplo, puede ser solamente 12 horas, ¿no? Y el paciente puede seguir con dolor. O sea, pasa el efecto del analgésico y aquí del dolor. Y ahí uno puede, este doctor no sabe, o no tiene conocimiento, no puede pensar, obviamente. Por eso es importante. Por ejemplo, el diclofenaco, cada que tiempo se usa de 50 miligramos. 3 veces por día, cada 8 horas. De 75 miligramos cada 12 horas. ¿Habrá otro medicamento más? ¿O ahí nomás queda de diclofenaco? ¿Ah?
De 100 millones, ¿cada qué tiempo se emplea? Uno cada 24, tiene igual regla, ¿no? De 100 millones puede ser cada 24 horas. ¿Quién está en la política? ¿Alguien quiere entrar? Entonces, tomemos en cuenta siempre la vida media de los medicamentos. Es importante tomar en cuenta eso. Peor para la fiebre. Cuando tenemos fiebre, los niños, los peladitos, los bebés, van a ver que con fiebre lloran y la mamá y el papá se desesperan porque hace fiebre, acá puede convulsionar. Es lo mismo. Habrá que tomar en cuenta la vida media de los medicamentos. Una vez le da uno por día, ¿por qué le va a hacer efecto? ¿Entendido? Bueno, en la parte de hemorragias, recordar que en las hemorragias es la salida de sangre desde los vasos sanguíneos. Pueden ser muchísimas causas, traumas, problemas de coagulación, alteraciones congénitas, coagulopatías y demás. Podemos observar lo que son las petequias. Cuando yo veo petequias tengo que imaginarme que se trata probablemente de una plaquetopenia. Estas lesiones que se ven acá en forma de cabeza de alfiler podrían sugerir que existe una plaquetopenia. Las petequias, repito, que son como forma de cabeza de alfiler, lo ven acá, parecen una cabeza de alfiler bien pequeñitas. O equimosis, tendría que yo pensar de que hay alguna alteración probablemente traumática, hematomas, colección de sangre, epistaxis. ¿Qué es la epistaxis? Salida por las fosas nasales. Gingivorragia de las encías. Hemoptisis Todos de con la sangre. vía respiratoria, sangre proveniente de la vía respiratoria. Hematemesis, un vómito con sangre. Normalmente tendría que pensar que existe una hemorragia digestiva, una úlcera gástrica, un cáncer gástrico, o por ahí también puede ser que se deba a varices esofágicas. ¿Melena? ¿Qué es la melena? Esto es una melena. Sangre oscura, brillante, fétida, como alquitrán. Es una sangre diferida. ¿Qué denota? Que hay una hemorragia digestiva alta, que probablemente, además, va a darnos hematemesis. Doctor, le cuento que estoy haciendo unas deposiciones negras como alquitrán. Tengo que pensar que es una melena. ¿Alguna prueba haré para determinar si es sangre? Prueba del guayaco. Hay que echarle agua oxigenada. Alguien le echó agua oxigenada a una herida, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay sangre? Lo mismo va a pasar en esta hesis. Si es que es sangre, el contenido de esta hesis van a poder evidenciar justamente con lo que es el hidróxido. ¿Qué hidróxido es? Peróxido de hidrógeno. Sí, bien. Peróxido, ¿no? Pero hombre, ¿todos aprobaron bioquímica? Sí. Pero recordar que nosotros echamos la agua oxigenada y van a ver por bastante espuma que empiezan a ocurrir por la presencia de sangre. Pruebas del guayaco, cuando ustedes vayan, por ejemplo, al internado y les van a decir, les cuento que mi paciente me refirió que hizo unas deposiciones negruzcas y ahora, ¿será hemorragia? ¿No será hemorragia? ¿Qué tendrán que hacer? Echarle agua oxigenada. El claringo va a ser bastante burbujita, como en cualquier herida, bueno, se echa y empieza lo mismo, por la presencia de sangre. Localización, tenemos que tomar en cuenta dónde está localizado, si es evidente, o puede ser que no tenga, digamos, algo evidente y que tenga una hemorragia interna, inaparente, cavidades virtuales, intraparenquimatosas, puede ser un hematoma epidural, estructural. Es aguda, es crónica esta hemorragia, es leve, moderada, severa, y qué consecuencias le da. En este caso, ¿qué les parece acá? En un trauma cráneoencefálico, que parece sumamente grave, los profesores digo, sumamente grave.
un trauma abierto por lo que estoy viendo. ¿Y esto otro qué es esto? Acá yo no veo que esté sangrando por afuera, por decir así, una tomografía. Tuvo un TEC, trauma cráneoencefálico, pero yo no lo veo. Y una tomografía, lo veo somnoliento en una tomografía, y veo este hematoma. ¿Qué tipo de hematoma será este? ¿Epidural o subdural? Subdural. ¿Y cómo podemos diferenciar entre epidural y subdural? Ya, muy bien, para meninges. ¿Cómo están las meninges? Recordar que estas hemorragias realmente son dos clásicas. Claro, hay más. Pero uno puede ser que sea fuera de la dura madre o por debajo de la dura madre. Entonces, si está por encima de la dura madre es epidural. Acá está delimitando la dura madre el contenido de este hematoma. Entonces, este es un epidural. ¿Por qué? Porque vas a ver de forma muy regular, como forma de un lente biconvexo, o algunos dicen como un balón de fútbol americano. Que voy a pensar fuera de la dura madre, epidural. Pero ¿qué tal si el hematoma es irregular, no hay una delimitación adecuada, está por debajo de la dura madre? Pues no hay quien delimite eso. Parecido a esto. Aquí no hay una delimitación. No hay una delimitación. Entonces, por debajo de la dura madre, ya tendría que pensar en un subdural. O también algunas características son así de contusión. Se puede dar. ¿Qué les parece esto? Ya habíamos comentado antes de la clase. Signos de Bacchus y además ojos de mapache. ¿En qué se da esto? En traumatismo de una fractura de base y en relación a las hemorragias tenemos que tomar en cuenta que el paciente puede llegar hasta un choque, hasta un shock hipovolémico. Recordar que existen 4 tipos fisiológicamente, fisiopatología van a llegar. Más que fisiología. En fisiopatología tomamos en cuenta el choque hipovolémico, el choque cardiogénico, falla de bomba, el choque distributivo y el choque obstructivo. En el choque distributivo está el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. Entonces, ¿existen cuántos tipos de shock? 4. Hipovolémico, ¿qué le falta? Sangre volémica, sangre o líquido. Cardiogénico, vaya en el miocardio, en la bomba. El paciente tiene sangre, pero el corazón no puede latir adecuadamente. Guay. Clásico ejemplo, infarto de miocardio. O una miocardiopatía dilatada que no puede funcionar adecuadamente, por ende no hay gasto cardíaco. 3. Un obstructivo puede ser una tromboembolia pulmonar o un neumotórax. Y el otro que dijimos es el shock distributivo. ¿Cuál es comprende distributivo? Anafiláctico, séptico, anafiláctico y neurogénico. Ahora vamos a ver en las hemorragias el hipovolémico. ¿Cuántos litros de sangre tenemos aproximadamente? 5 litros más o menos. De esos 5 litros, cuando se pierde más o menos del 15%, ¿a cuánto corresponde 10% de 5 litros? 500 ml. 15%. Entonces, si tú pierdes menos de 750, va a ser clase 1 de choque hipovolémico, representa el 15%,
No hay ningún síntoma, no hay ni taquicardia, el paciente está con la presión normal, no hay taquipnea. Es como donar sangre. ¿Alguien donó sangre? Sí. ¿Les dio alguna molestia, algo? Mareo. Subjetivo, algo más subjetivo. Pero no difícil que con donar sangre puedas tener algún síntoma, más que la ansiedad o la aguja que te estresa. Pero, ¿qué hacemos de tratamiento acá? Nada. Por ahí tranquilizarlo. Si corresponde ya en clase funcional 2, ya mire, ya va más del 15 al 30%. O sea, más de 350, puede ir hasta 1500, ya es 1,5 litros. 1,5 litros es harto. Taquicárdico, taquipneico, pero la presión continúa normal. ¿Cuánto es la presión arterial normal? A ver, levanta, que no les entendí. Levante la mano arriba, por favor. ¿Usted? 120. Muy bien. ¿Cuándo es hipotensión arterial? Levante la mano para que entendamos. ¿Usted? 90 la presión sistólica y 60 la diastólica. Ya. ¿Y cuándo es hipertensión arterial? A ver, usted. Por encima de 140 la sistólica y 100 diastólica. ¿Usted? ¿Y alguien más quiere complementar? ¿Alguien más quiere complementar? Entonces la presión normal, bueno, media por decirlo así, 180. Pero hipotensión es obviamente menos de 90, 60, hipertensión más de 140, 90. Más de 140, 90, tú dices que está en hipertensión arterial. Entonces el paciente está con presión normal. Por ahí acá en clase funcional 2, yo podría responder ya con solución. ¿Qué solución? Glucosada, fisiológica, Ringer, ¿qué le daría? Ya quedan aquí, volumen. En clase 2. Solución fisiológica, que es aparentemente casi similar a los electrolitos del plasma. Clase funcional 3, bueno, grado 3, ya va de 30 a 40, más de 2 litros, imagínense ya a los 2 litros es alto. Taquicárdico, taquipneico, ya puede tener hipotensión arterial. Taquipneico, disminuye lo que es la orina, a 515 ml por hora. Bueno, en estos dos, por ahí puedo dar solución fisiológica, pero ya en esta tendré que tomar en cuenta en el clase 3 si es que no amerita darle ya sangre en este 3. Ojo, porque está muy cerca a clase 4. Clase 4, 40%, supertaquicárdico, hipotenso, taquipneico, normal la frecuencia respiratoria de 12 a 20 o a 22 libros, oligoanúrico, sangre, acá es sangre sí o sí, algo de sangre, inmediatamente. En esta, la solución cristalóide, fisiológico o sangre, pero en esta sí es sangre. ¿Entendido? Muy bien. A ver, que despierte. Pero va a volar en el... ¿Podemos pasarlo así? Solo si lo tratamos y botan sigue los ojos y dé la vuelta y... ¿Pero podemos pasar? Sí, doctor. Igual se va a ir manchando, no importa. No importa. No, agarramos por acá. A ver, ya. Bueno, mientras van alistando, vamos a llamar lista. ¿Ya? Lumber, síndrome, signo del Lumber. Maniobra del Oye, apoyo ese amor delante de mí, por favor. Bueno, vamos a hacer una dinámica. José. Vamos a ir pasando, digamos, del número 2, digamos, entonces vamos a pasar 1,
O podemos ir, como es lo usual, podemos pasar y así, no sé, de aquí para allá, así de otro extremo. El que va a responder la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por lugar? Al 3, vamos. Vote, cualquiera. 1, agarren. 2. Y ahora la última, 3, vote donde sea. 3. ¿Cuál de los? ¿A quién le tocó? Su nombre, por favor. Oscar. A ver, Oscar, háganos recuerdo usted qué mnemotecnia usamos para el dolor. Usamos una mnemotecnia llamada Alicia. ¿Ya? ¿Otra? Atilier, ¿no? Atilier. ¿Sabe? ¿Se acuerda? Alicia y Atilier. Atilier. ¿Qué significa cada una de estas? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Qué es la? Aparición. O sea, la idea, ¿cuál es la idea? Que hagamos retroalimentación y que podamos repasar. La idea es esta. O sea, yo sé que por ahí de los 100 que son, por ahí salen 30, digamos, pero los otros 70 también tienen que ir aprendiendo. ¿Me entiendes? Porque si tú vas corrigiendo, entonces los otros no van a aprender. ¿Me entiendes? Todos tenemos que ir hacia la parte. Dale, Oscar. La A es la aparición. Ya. La E es la localización. La I es la intensidad. Muy bien. La C es la Atilier. ¿La con Alicia o está con Atilier? Pero hombre, desde esta ¿está bien? Número. 4. Vamos. Máximo hasta 5, hermano. Está bien. Dale. Vamos. Bueno, pues ¿cuántas es? 4, 1 más, 5. Shakira. A ver, usted díganos presión arterial normal. 120/80. Ya, hipotensión, hipertensión. Hipotensión 90/60. Menos de 90. Hipertensión arterial. 110. Si es 120, mayor a 140, 90. Mayor a 140, 90. 140 sistólica y más de 90 la diastólica. ¿Entendido? Un número más, un número de aquí. 1, vamos, más. 1, 2, 3. Nombre. Germina. Ah, Georgina. A ver, Georgina, cuéntenos por favor en relación a las hemorragias. ¿Cómo se llama cuando un paciente, por ejemplo, no sé, bota sangre con tos, es proveniente de la vía respiratoria? ¿Cómo usted denomina esa sangre? Hemófilos. Silencio, por favor. De la vía digestiva, si viene, no sé, vómito con sangre, hematemesis. Un paciente orina con sangre, hematuria. Si tiene deposiciones negras como alquitrán, en las S hablamos de melena. Para la próxima vamos a volver a repasar unos 2-3 minutos antes de empezar la clase para que tomen en cuenta. ¿Listo? Gracias, guarden. ¿Ya tienen nombre? Semiolín, Surosí, no sé, Freddy. Argentina, Freddy. Porque lo voy a ver en pesadillas. encima de la lista, por favor.